invitado de lujo. De lujo, eso sí es verdad, un plato fuerte. Estamos con funcionarios de alto nivel. Es más, yo me la voy a echar el día de hoy. Yo voy a comenzar a regar que está con nosotros el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, el señor Peter Prasmovsky, con quien sostendremos una interesantísima conversación en relación a todo lo que se trabaja desde competitividad, incluyendo burocracia cero, simplificación de trámites, viaje cero, la República Digital o República de Ideas. Todo ese proyecto que se trabaja desde competitividad, pues lo hablaremos más adelante con el incumbente, ¿verdad? Con este funcionario que tenemos aquí, el señor Peter, que nos hablará más ampliamente de todo esto. Buenas noches, chicos. Cuéntanos, Peter, ¿con qué se come eso? Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Hablar de competitividad, hablar de burocracia cero, de meta al país, de transformaciones que se están dando, que son las que se necesitan para dar el siguiente salto. El Consejo de Competitividad es un ente sui generis, porque es un espacio híbrido de público-privado. Sí. Nuestro trabajo es fundamentalmente identificar acciones que mejoren la productividad del país. Y la productividad del país, pues obviamente, cuando tú la comparas con otros países, te hace más o menos competitivo. Sí. Y la productividad muchas veces es confusa porque yo le explico como una fábrica de galletas donde tú tienes el capital físico, que son las maquinarias, los utensilios, capital humano, que es la persona que hace la mezcla de todos los ingredientes, pero la productividad viene cuando tú puedes usar herramientas que te hacen tu trabajo más ágil. Claro. Y tú puedes producir más con los mismos recursos. Y los países que logran tener esas inversiones en productividad, pues obviamente son más desarrollados, crecen más rápido, hay más prosperidad. Entonces, competitividad lo que busca es identificar esos elementos que puedan ayudar al país a ser más productivo, más competitivo, y con el presidente trabajar en ¿De ahí nace burocracia cero, entonces? ¿De esa necesidad de competitividad? Sí, bueno, de hecho, ahí se han identificado una serie de componentes sí. de la productividad. Entre ellos, obviamente, está la calidad institucional, probablemente una de las más importantes. Claro. Porque las instituciones son las que habilitan que los mercados funcionen más eficientes. Temas como la libre competencia o competencia horizontal, eficiencia horizontal, equidad horizontal, como le llaman. Okay. De manera que las empresas puedan competir en los mismos términos. Todo el tema de la burocracia, cómo se puede reducir, el tema de la corrupción también, que va muy de la mano con la burocracia. La justicia independiente son elementos que son parte de todo eso. Y claro, están los tradicionales como la educación técnica profesional, el capital humano especializado, las infraestructuras avanzadas, la tecnología, la innovación, son elementos que ayudan a la competitividad. Y cómo identificamos esas oportunidades, pues parte del trabajo que tiene el Consejo de Competitividad. Excelente. Peter, sé que se ha definido una hoja de ruta referente a la Meta 2036. ¿Qué es exactamente esto y cómo esto va a contribuir al aumento del Producto Interno Bruto? Bueno, una de las herramientas más poderosas que hay es cuando tú puedes alinear a toda una institución o un país a un objetivo común. Y los países que han logrado dar el salto al desarrollo, pues se ponen metas ambiciosas, metas que son retadoras y metas que generan transformaciones, que para lograrlas tienen que haber transformaciones. Entonces, el presidente entendió que luego de la pandemia, luego de toda la convulsión internacional post-pandemia, por la inyección que hubo masiva de liquidez alrededor del mundo, que generó inflación, etcétera, disrupción de la cadena de abastecimiento. Hemos pasado por todos esos retos y en su nuevo mandato él dice, bueno, tenemos que poner una meta país. Y esa meta país es la de convertirnos es una aspiración la de convertirnos en un país plenamente desarrollado. Nosotros hemos venido de los años 90 de ser un país de bajo ingreso, nos hemos consolidado como una economía de ingreso medio alto, y ahora el reto es poder convertirnos en un país desarrollado con una meta de duplicar el Producto Interno Bruto
Es una meta medible, es una meta que puede ser sectorizada, porque hay cuentas nacionales que no nos permiten ver los números de cada... ¿A qué tan largo plazo sería esa meta? 2036 son 12 años a partir del momento que el presidente dijo que la puso en agenda con un decreto, y ahora nos quedan 10 años para lograrlo en el 2036. Claro, la forma de operatizar eso es a través de los sectores. Entonces, nos hemos dado cuenta de que una herramienta muy efectiva, que de hecho la utilizamos en la pandemia, es la colaboración público-privada. O sea, cuando tú puedes generar un ambiente de colaborativo, público-privado, es mucho más poderoso que cuando tú lo haces individualmente. Y es importante porque cuando uno va a los sectores, quienes son los dolientes de los sectores, quienes operan en los sectores, son los que más te pueden decir dónde están las oportunidades. Claro. Entonces, lograr ese espacio de diálogo público-privado con una coordinación generalmente de una persona que tiene mucha reputación en el sector, permite generar ideas importantes. Y se crearon 12 comités, se le llaman comités sectoriales, son mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo están en los 12 sectores más importantes de la economía. Estas mesas pues básicamente tienen a las instituciones más importantes del sector público y del sector privado de ese sector. Trabajando juntas. Trabajando juntas y de manera permanente. Se le dio un mandato, el presidente dio un mandato, necesitamos priorizar 4 iniciativas en cada una de las mesas. Y esta iniciativa tiene que ser una vamos a llamarlo una victoria temprana, 2 iniciativas de mayor complejidad y una iniciativa territorial, porque el territorio es fundamental. Hay que ir a los territorios, porque el crecimiento que va a venir para el futuro tiene que venir de los territorios. Ya esas políticas macro de primera generación no son las que generalmente deben aplicarse para poder dar saltos. Es mucho más complejo ahora. De hecho, hay un concepto que se llama la trampa del ingreso medio, que no es un concepto, es una realidad que muchos países viven, incluyendo los países de Latinoamérica. Que es un estancamiento. Es un estancamiento, porque las reformas que se necesitan para dar el salto son reformas mucho más complejas, mucho más micro, mucho más enfocadas en los territorios. Entonces, bueno, volviendo al tema, hay 12 mesas, se han reunido unas 83 veces desde marzo del año pasado. Lograron identificar más de 1000 acciones concretas. Wow. Se consolidaron en 507 acciones y de ahí se priorizaron 54 acciones. Y esa es la que hemos estado trabajando y hemos ido avanzando. Y los comités se reúnen, nos reunimos con el presidente, etcétera. ¿Cuáles logros concretos se han logrado en materia de simplificación de trámites? Y segundo, ¿cómo impacta la mejora regulatoria en materia de inversión y empleo? Y otro punto que no quiero que deje fuera, porque entiendo que es dentro del mismo tema, ¿qué papel juega la digitalización del Estado? Bueno, Burocracia Cero es otro programa... Yo te diría que de los programas emblemáticos del presidente. Él siempre dice que para él la burocracia fue y ha sido en su época de empresario uno de los grandes obstáculos que él tenía. Él viene del sector de la construcción. Y la permisología pues definitivamente te puede frenar dramáticamente el progreso de los sectores. Inclusive de los ciudadanos. O sea, sí, porque aquí teníamos trabas como si fuéramos un país de primer mundo para construcción y hasta para inversión. Correcto. Claro, la permisología tiene un propósito que es proteger al ciudadano. No, claro. O sea, nosotros tenemos que tener un estándar de construcción, pero cómo hacerlo más eficiente es el reto. Rápido. Es más rápido. Cómo tú puedes acreditar para que aquellos que tienen... en la acreditación, en la reputación, puedan hacerlo más rápido. Eso se logró, por ejemplo, en despachos en 24 horas de aduana. Antes los furgones duraban 5 o 7 días en puerto y ahora salen en menos de 24 horas. Eso se ha logrado, obviamente, con una serie de estandarizaciones, tecnología. Es una combinación de elementos. Pero tú hoy en día vas a un supermercado y ves productos perecederos que tú no encontrabas antes. Sí. Importado, ¿por qué? Porque
antes nadie pensaba en traerlo porque se te dañaban en puerto, y ahora obviamente hay eso que te genera una mayor oferta, una mayor O sea, que eso diversidad. nos ha impactado en todos los niveles. A todos los niveles. Y obviamente reduce los costos de manera significativa. Lo mismo pasa en la DGMAPS, en los Sí, productos, medicamentos y sí, sí, alimentos. La Dirección General de Medicamentos y Alimentos, que también tiene una incidencia enorme en todo lo que es en la parte de la industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con Registro con sanitario. el registro sanitario. En fin, ahí se han logrado también numerosos avances. Por ejemplo, la renovación automática de los permisos sanitarios. Importantísimo. Eso era un dolor de cabeza. Eso llevaba empresas a la Y quiebra. hay otro también, el tema de asuntos migratorios con relación a los permisos De salida de menor. de salida de menores. Ese es un piloto que estamos terminando ahora. Que sea pronto. Ya tenemos las primeras tenemos las primeras personas que fueron por el proceso. Oh. Les explico un poco, yo creo que es interesante, y ahí entra toda la pregunta de digitalización. Y del impacto a la ciudadanía también. Antes uno tenía que ir a donde de un notario para que notarizara un poder, para poder otorgarle a un padre que pudiera salir con el Eso niño. fue un parto para mí. Tú tenías que ir a la Junta Central a buscar el acta de nacimiento. Y a otra junta A la para que te Procuraduría certifique. y luego a Migración. A Procuraduría, después a Migración 2 veces, y después en el aeropuerto tenía que llevar el permiso, el Así papel, es, no sé anda cuál. Bueno, con tu papelito, mira ahí. entonces, lo que se logró fue algo realmente algo realmente innovador, y va a ser, de hecho, le llamamos el flagship, la punta de lanza de cómo va a ser la permisología de ahora en adelante. Nosotros logramos hacer el proceso completamente digital de punta a punta, en el sentido de que a través de la biometría, un padre le pide a la madre el permiso, la madre lo autoriza biométricamente. Eso va a un tipo Uber, a un pool de notarios. Lo sacan aleatoriamente, él tiene, digamos, media hora para decir sí, lo voy a coger el caso. ¿Cómo? Con biometría él aprueba. Eso va directamente a Procuraduría por interoperabilidad, va a Junta Central Electoral por interoperabilidad. Va toda esa interoperabilidad, cuando se dice todo está correcto, va inclusive a Interior y Policía a ver si no hay un tipo de tema. Va a Migración básicamente da el permiso, y eso directamente va a la gente de Migración Peter, y no hay nada ahí, eso en media hora tú lo puedes hacer, Peter, lo que duraba semanas. eso suena muy lindo, Peter. Eso suena perfecto, un sueño. Hablemos de los costos, porque cuando hablamos de simplificación de trámites y la gente te dice, bueno, me están acomodando, pero eso debe tener un precio. A mí me gustaría saber si va a tener un impacto en el bolsillo también. Bueno, de hecho, lo que nosotros hemos logrado es simplemente unificar, no cuesta más, unificar ¿Cómo? las tarifas en un solo pago. Tú vas a tener un solo pago, antes tú tenías que pagar. Sí, hacer diferentes pagos. De hecho, te va a salir menor, porque la forma en que la gente lo solucionaba anteriormente era a través de alguien que te ayudaba. Sí, claro. Y te cobraba 2 o 3 veces más. Ahora tú lo vas a hacer prácticamente Wow. automático. O sea, yo creo que hay un beneficio Sí, enorme. el costo de traslado también. El costo de traslado, o sea que Y del tiempo y del también, tiempo de pérdida. Que es exacto. oro. Y si vamos a eso, te puedo mencionar, usted se acuerda que hubo un momento donde hubo un gran problema con pasaporte. Sí, claro. Habían filas, que no había. que no habían, que la espera eran de meses. Sí. Hoy uno va a pasaporte y uno puede resolver el problema, o sea, De una vez. de una vez. En 24 horas, es más, tú consigues la cita para el mismo día. si tú Eso quieres. es así. No hay fila, nosotros vamos regularmente y vemos, no hay tumulto, no hay ese conflicto que antes había. Y eso se ha logrado a través de una revisión de proceso, de entender dónde estaban los puntos de dolor, dónde había las oportunidades. Claro. Entonces yo creo que ahí también se hizo un trabajo muy, muy importante con el actual incumbente, y yo creo que hemos ido avanzando. Peter, usted ha mencionado este increíble modelo piloto y quisiera preguntarle cuál es su visión referente a la burocracia cero, pero en materia de municipalidad, a sabiendas de que muchas veces dentro de la administración local y también formando parte del Consejo de Regidores de Santo Domingo Este,
muchas veces las tomas de decisiones se ven afectadas quizás por un tema de que también tenemos que tomar en cuenta algún tipo de instrumento de otras instituciones. Y usted mencionaba esa interoperabilidad Sí, sí, sí. de diferentes Palabra instituciones, difícil esa. y se nos han presentado casos, no, que necesitamos alguna opinión del Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Industria y Comercio, sobre todo para estos famosos o aprobaciones de uso de suelo, de estaciones de combustible. ¿Usted ve posible que podamos llegar a la burocracia cero y lograr esa interoperabilidad para así de alguna manera eficientizar la toma de decisiones y también certificar que estos documentos sean reales? Bueno, tú mencionaste ahorita la ventanilla única de construcción. Eso es un trabajo que se está haciendo. Es complejo porque implica múltiples instituciones interoperando. Y de hecho, interoperar significa interconectar conectar diferentes instituciones para que hablen entre ellas y que el ciudadano deje de ser mensajero del Estado. Lo que Eso pasa, es lo más importante. lo que pasa es que antes decían, bueno, vamos a dejar de mensajero de Estado. Es muy difícil sin la tecnología. Claro. La tecnología lo que te permite realmente esa conexión. De lo contrario, sería muy costoso no tener la capacidad institucional para poder conectar las instituciones de manera física. O sea, la interoperabilidad es lo que ha permitido, tecnológica, lo que ha permitido eso. Entonces, ¿qué pasa? El permiso de construcción, por ejemplo, es un encadenamiento de trámites. Son no objeciones de diferentes instituciones que al final terminan en el Ministerio de la Vivienda para poder otorgarte un permiso cuando cumple con una serie de requisitos previos que son de las diferentes instituciones que están en el permiso. De hecho, sin contar los ayuntamientos, son 18 instituciones que tienen que interoperar. Después tú metes todos los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Hay un gran reto con los ayuntamientos por varios temas. Primero, porque hay una brecha tecnológica importante. Los ayuntamientos tienen que adoptar tecnologías para poder estar al mismo nivel de interoperabilidad. Lo confirmo. Eso es un gran reto. El segundo gran reto es que hay que lograr la estandarización de los arbitrios, de las tasas. Sin quitar la autonomía municipal. Sin quitar la autonomía municipal. Es un gran reto. Claro, es otro reto importante. Lo tercero es que, y eso es algo que se está trabajando, el ministro Paliza tiene esa responsabilidad que le ha asumido de frente, y es todo lo que es el ordenamiento territorial. Que es una deuda que tenemos nosotros y que estamos, o sea, como país, ¿verdad? Que estamos trabajándola. Porque eso es fundamental para poder organizar cómo los territorios se van desarrollando, donde hay vocación turística, donde hay vocación de zona franca, donde hay vocación agrícola, donde deben haber comercio, donde deben haber industria, donde deben haber residencia. Donde debemos de proteger. Y donde debemos proteger medioambientalmente. Entonces, todo eso requiere de ese ordenamiento de los ayuntamientos. Y también en su momento, y a medida que nos movemos hacia Meta 2036, uno de los grandes retos es poder dar más autonomías a los municipios. Claro. Eso es una parte importante. Porque esa autonomía es la que le permite también tener una capacidad de inversión que responde a las necesidades de su territorio. Es así. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora con los proyectos de ventanilla de construcción, se está trabajando en eso porque es la parte donde los ayuntamientos son del ecosistema completo. Se ha hecho un avance, si te lo menciono, tenemos lo que se llama la apertura de empresa en 24 horas. Y también estamos haciendo los pilotos. Genial. Estamos Eso es haciendo con los pilotos. DGI, Eso está la ONAPI. interoperabilidad entre DGI, ONAPI, la Cámara de Comercio. Exacto. Son entidades privadas, la Cámara de Comercio. Sí, pero están las cámaras también Sí. territoriales de los diferentes municipios. Entonces, ahí Que hay tienen el registro mercantil. que tienen registro mercantil. Entonces, la intención es interoperar todo eso de manera que en Muy 24 horas tú puedas abrir una empresa. Muy bien. Que es uno de los indicadores que el Banco Mundial, en lo que se llamaba el Doing Business, mide como un indicador de eficiencia de la gestión
de trámite de los gobiernos. Entonces ahí hay y una... los controles, Peter, porque me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de los notarios, cual un Uber pool, que uno puede escoger el notario, o el notario puede escoger tu caso. En este caso que tú hablas de las empresas también, se están tomando medidas para los controles, porque a la hora de que estemos avanzando en digitalización y mayor tecnología, pues nos volvemos también más susceptibles, Claro. no solamente de hackeo. Yo diría que necesitamos más controles, incluso de espacio, de servidores, de nubes. Se están tomando esas medidas ahora mismo. Sí, de hecho estamos trabajando con el NAP del Caribe. De hecho, Burocracia Cero ha trabajado muy de cerca con el NAP del Caribe, que nos ha ayudado muchísimo Okay. para lograr estándares de ciberseguridad, obviamente de estándares de almacenamiento. El futuro es el almacenamiento en cloud. Sí. Y eso obviamente robustece mucho la parte de seguridad. Sin embargo, algo muy importante es el hecho de que uno tiene que definir las reglas de negocio entre instituciones. Claro. Esa regla de negocio es lo que te permite decir cuáles son las competencias de cada institución, de manera de que no haya discrecionalidad. Eso te reduce muchas cosas, incluyendo la corrupción, el hecho de que tú sabes exactamente lo que te pueden y no te pueden pedir. Debes haber encontrado mucha resistencia. Sí, siempre hay resistencia. Yo digo siempre que la burocracia es como las uñas, que vive creciendo, hay que cortarla siempre, entonces hay que trabajar en eso. Pero lo que sí es importante es que cuando tú tienes esas reglas de negocio y cuando tú tienes una buena plataforma robusta de tecnología, una infraestructura digital clara, y tú tienes la biometría, que ahora son herramientas que no se tenían antes, Claro. eso te permite... El famoso Face ID. El Face ID te permite robustecer todo el ecosistema de permisología y eso ayuda muchísimo. Qué bueno. Y claro, siempre van a haber... Un leak. Un leak, un tropezón, sí, eso... nosotros tenemos más de 500 años con burocracia y probablemente más de ahí. No es fácil eliminarla De un día a otro. De un día a otro, ¿no? Pero yo creo que el presidente se acerca a cumplir ese sueño de ser un presidente transformador con estos cambios. Bueno, el presidente, y de hecho estamos trabajando con el brazo filantrópico de Mike Bloomberg. Ustedes saben, Mike Bloomberg fue alcalde de Nueva York y tuvo una gestión muy exitosa. Y fue una gestión basada en resultados y en data. Él está aquí ayudándonos, o desde allá. Desde allá, ellos lo que hacen es, ellos son filantrópicos. El presidente le pidió a señor Bloomberg que él tenía la aspiración de convertir al Estado Dominicano en el más eficiente y digitalmente avanzado para el 28. Y entonces ellos han venido con una serie de partners que tienen, de aliados que tienen alrededor del mundo, y han venido y a expensas de Mike Bloomberg nos están ayudando y tienen ya un año. Este permiso de salida menor fue con ese desarrollo de ellos. Excelente. Para los que sintonizan ahora, estamos conversando con Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo A mí me Nacional tomó 6 años de decirlo bien. Competitividad. Pero muy bien, muy bien. No, lo que pasa es que cuando uno ve funcionarios tan elocuentes, tan exitosos, uno se encarga de hacer su tarea como comunicador y periodista, y también como parte de esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader. Las cosas malas se condenan, como tú lo decías hace un rato, Joy, pero las cosas buenas se aplauden, se emulan y se repiten y se replican. Claro. Bueno, yo quiero preguntarles sobre un tema que es el Estado de Derecho y la transparencia. ¿Qué relación hay entre competitividad y transparencia? Y si la lucha contra la corrupción mejora la competitividad. Y también quisiera saber cómo se construye confianza país. Mira, hay un economista que ganó el premio Nobel, se llama Daron Acemoglu, y Daron Acemoglu decía que las instituciones, los países fracasan porque tienen instituciones débiles. Entonces, el fortalecimiento institucional es uno de los factores más importantes para lograr el desarrollo de las naciones. Él distinguía entre instituciones extractivas, que son aquellas que te drenan en los mercados, drenan a la sociedad, y las que son inclusivas, son las que fomentan la inclusión, que fomentan el desarrollo. Entonces, la transición hacia una institucionalidad fuerte
es fundamental. Y yo creo que eso ha sido el centro de la agenda del presidente. El presidente, si ustedes se fijan, desde el principio ha trabajado en la seguridad ciudadana, ha trabajado en la independencia de la justicia, ha trabajado en la regla fiscal, que muchas veces no se menciona, pero es una herramienta sumamente poderosa de institucionalidad. Ha trabajado, para mí, uno de los actos más trascendentales que hay en transformación institucional, que es el poder blindar la democracia. Con el hecho, inclusive él mismo dice, óyeme, yo no hay reelección. El tema de la reelección era un relajo antes. Y el temor. Y el temor. Cada 2 periodos se va a reelegir, ¿qué va a pasar? Va a reformular la Constitución. Todavía no sabemos el impacto que va a tener eso. Y lo está teniendo porque los organismos internacionales que conocen muy bien lo que significa más o menos institucionalidad, reconocen al país. O sea, nosotros internacionalmente estamos brillando. Sí, de verdad estamos brillando. Y tenemos indicadores para demostrarlo. Claro, internamente hay narrativas por muchas razones que siempre van a pasar, pero la realidad es que el país ha ido avanzando de manera impresionante y en materia institucional más todavía. Y él lo ha puesto en el centro de su agenda. Y para mí, la transformación digital institucional que tiene la República Dominicana es la más importante en la historia democrática del país. Y eso tiene, obviamente, es su parte que tiene que ver con la independencia de la justicia, que tiene que ver con todo lo que es el derecho a la propiedad, con todo ese trabajo que se está haciendo alrededor de los temas que son de carácter institucional. Confianza país. La confianza país... Y ahí mismo, háblanos de la ventanilla de inversión. Sí, claro. La confianza país se genera cuando tú tienes transformaciones que realmente afectan positivamente a los ciudadanos y obviamente fomentan el atractivo para la inversión. Nosotros tenemos números récord de inversión extranjera directa, tenemos números récord de exportaciones y tenemos números récord de indicadores de desempeño. Entonces, eso debe generar confianza país. No solamente internamente, debemos sentirnos orgullosos de muchas transformaciones que estamos logrando. Y de hecho que somos un país que ya hemos llegado a tener, estamos al borde de poder empezar a caminar hacia lo que es una economía de ingreso medio alto. O de economía de ingreso alto, que son parte de los indicadores que nos permiten decir, bueno, hemos llegado a ser una economía de alto ingreso. Entonces, confianza país se genera a través de esas acciones que transforman a la República Dominicana. Eso yo creo que es uno... Tú sabes, Peter, que cuando tú hablabas al principio sobre el Consejo Nacional de Competitividad, hablabas de cómo lo público y lo privado confluyen entre sí para abordar temas de importancia en la República Dominicana. Pero eso nos remonta al pasado porque venimos con un lastre importante de otros gobiernos donde hemos sido muy entreguistas en cuanto a lo privado. Y me gustaría saber hasta qué punto la República Dominicana puede conjugarse lo público y lo privado sin que eso vaya en detrimento de nuestros recursos, de nuestro patrimonio. Bueno, yo creo que la colaboración público-privada es fundamental para identificar las oportunidades. Okay. Inclusive los puntos de dolor también. Pero claramente la gestión del sector público en materia de controles, de regulación, que sea eficiente, obviamente, es lo que te va a permitir que eso no pase, está diciendo. Yo siento de que nosotros hemos tenido, o estamos teniendo una madurez institucional en las gestiones. Claro, siempre va a haber una institución o un incumbente que tal vez no hace lo correcto. Claro. Pero en promedio, yo siento que tenemos una calidad de gestión mucho mayor. Y eso es lo que te va a permitir evitar y caminar por el camino correcto, obviamente. Pero existen controles en ese sentido, claro, para que lo privado no sobrepase lo público. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, digamos, Meta 2036, son espacios no
bilaterales, son espacios donde hay un colectivo, donde todo el mundo está viéndose, todo el mundo está interactuando. Ok. Las decisiones que se toman Deben ser entre todos. son entre todos. Entonces, ahí no hay, déjame negociar contigo. No hay trato por debajo de la mesa. Son espacios abiertos donde y son espacios inclusive donde con el presidente, la vicepresidenta se va dando seguimiento a temas muy puntuales. Entonces, eso es parte de lo que nosotros entendemos son transformaciones institucionales importantes, porque es un espacio institucional. Claro. Es una forma de tú hacer política pública de manera de co-creación. Eso primero. Lo segundo es, nosotros no necesariamente sabemos qué puede o no puede funcionar. Hay que experimentar siempre. Claro. Y parte del espíritu de estos espacios es decir, bueno, nosotros tenemos que buscar sacar ideas, pero saber que no todas esas ideas pueden funcionar. Y en otros países funciona también. Lo público y lo privado puede fácilmente trabajar de la mano. Definitivamente. Y al contrario, eso va incluso, hace crecer el país. Sí. Porque hay otros controles, hay otras medidas que tal vez en lo público no se pueden hacer y que en lo privado pues se necesita ese soporte. Bueno, de hecho el gobierno también ha hecho un esfuerzo importante de oír a los territorios. Ir a los territorios, ir a las municipalidades, juntarse con la gente, oír dónde están las necesidades. Claro. Y de hecho, el Consejo tiene junto obviamente con el Ministerio de la Presidencia, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ahora es el Ministerio de Hacienda y Economía, tiene un concurso que se llama República de Ideas. Sí. Y República de Ideas, la intención era de oír, de invitar, no solamente que fuera Meta 2036 un diálogo público-privado, sino invitar a la sociedad a participar de la construcción de ese país que queremos, ¿verdad? Entonces, la intención de República de Ideas era, vamos a oír las ideas porque las ideas están en cualquier Tengo entendido que República de Ideas se convirtió en un concurso donde varios jóvenes llevaron ideas para hacer de nuestro país un lugar mejor y que eso fue evaluado, fue calificado también, hubo premios. Todavía no han habido los premios. Todavía. Los premios son el día 10 de febrero. Bueno, invítenos a la premiación. Va a haber una expo. En la expo hay 50 finalistas. Los finalistas fueron uno de cada provincia y hubieron de la diáspora también que participaron. Entonces hubo un jurado que eligió las 50 finalistas y hay otro jurado que va, inclusive internacional, que lo encabeza la vicepresidenta de la República, que el día 10 va a dar ya el veredicto. Van a haber 6 premios, un primero y un segundo lugar en 3 categorías. Una son aquellos proyectos ideas que son todavía muy conceptuales. Sí. Y que obviamente tienen un mérito, que tienen vocación de convertirse en proyectos concretos, pero que son realmente muy creativas, muy interesantes. Después ideas que ya tienen un piloto o tienen un prototipo. Y después ya ideas inclusive que están probadas, que están utilizándose. Entonces, en esas 3 categorías se van a evaluar las 50 ideas. Creo que hubieron más de 250, 300 ideas. Postulantes. Exacto. Wow, muy bien. Muy interesante. ¿Sabes que cuando escucho hablar del Consejo Nacional de Competitividad, es imposible dejar de hablar de procompetencia y cómo se relaciona una con otra? Porque ya procompetencia, que está más destinado que si a las MIPYMES, que si, bueno, a todas las empresas en nuestro país, para resguardar esa competencia que sea lo más leal posible, lo más equilibrada posible, donde entra el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Tiene también alguna relación con el empresariado, con las empresas dominicanas para mantener también ese equilibrio horizontal? No, el equilibrio horizontal de procompetencia es para mantener un ambiente lo más competitivo posible, que no hayan monopolios. Monopolios o vamos a llamar abuso de posición dominante. Abuso de posición dominante, correcto. Esa es la labor más importante, o sea, la labor central de procompetencia. Nuestra labor es más transversal. Más general. Nuestro objetivo, nuestra función fundamental es la de asesorar al presidente en temas que tienen que ver con
la productividad del país. Ok, Eso abarca muchas cosas. claro. Usted ha hablado de fortalecimiento institucional y sobre todo viendo el espacio en el que usted desarrolla sus funciones y el nivel de responsabilidad. Quiero aprovechar este espacio para comentarle y también preguntarle si se tiene de alguna manera considerado dentro de cada uno de los proyectos desarrollados en la parte de burocracia cero o digitalización de procesos institucionales, y también cuando lleguemos a materia de municipalidad, cuando se hablaban de los controles, ¿se van a tomar en cuenta? Me gustaría que se tomara en cuenta, o se ha tomado en cuenta, los accesos que pueden tener los entes fiscalizadores. En este caso, yo como regidora quisiera también tener acceso a fiscalizar estos procesos y no esperar a que un expediente venga instrumentado a mi escritorio, sino que nosotros realmente tengamos un rol de fiscalización y que contemos con herramientas que nos permitan hacer nuestro trabajo y sobre todo que seamos un poquito más competitivos. O sea, quería hacer este comentario en vista de que nosotros hemos sometido un proyecto para la implementación de sistemas de gestión de calidad de gobiernos locales y el diseño de indicadores municipales para la toma de decisiones, donde hacemos mención a que queremos implementar burocracia cero, firma digital, digitalización de procesos, diseño de indicadores que nos permiten tomar decisiones acorde a la realidad de nuestras comunidades y sobre todo un estándar que nosotros necesitamos como herramienta de fiscalización para que la administración no venga con un libro cada 4 años a decir que los procesos se hacen de una forma y luego en otra gestión se puedan hacer de otras. Y esto de alguna manera fortalece la institucionalidad y bueno, mejoramos la calidad de los servicios. Y quería hacer este comentario si dentro de todas esas mesas de trabajo se ha tomado en cuenta el hecho de tener un esquema, un componente de fiscalización acorde a los que tienen la responsabilidad de hacer eso. Bueno, Burocracia Cero tiene lo que se llama el tablero de seguimiento. Es un tablero dashboard, básicamente de monitoreo. Importante el dashboard. Importante. Donde nosotros monitoreamos las instituciones que son parte del programa. No todas son parte del programa, se van incorporando. Nosotros tenemos 77 instituciones. De esas 77 instituciones hay un total de unos 350 trámites que están en el portal Gov.do, en el portal único del Estado. No es que es único ahora mismo, hay muchos portales, pero la tendencia es hacia que sea un único portal, ¿verdad? Claro. Y bueno, y esa es una herramienta de fiscalización o de monitoreo, más que fiscalización, de monitoreo. Claro, en el caso nuestro, nuestro alcance llega solamente al gobierno central. Ya las municipalidades tienen Claro. otras... Son gobiernos locales. Son gobiernos locales, Claro. tienen su propia jurisdicción, ¿verdad? Así es. Ahora, lo que sí puede pasar y debería pasar es que haya una sinergia, una colaboración entre los gobiernos locales y los avances que se están teniendo de burocracia cero, porque yo creo que hay aprendizaje, inclusive de la plataforma tecnológica, que le pueden ser útiles. Claro. Muchas veces la gente piensa de que para poder digitalizar hay que hacer grandes inversiones. Esa transferencia tecnológica tan necesaria en los gobiernos locales. Y te digo que no es así, o sea, con desarrollo y de hecho tenemos mucho La gente talento. entiende que tiene que invertir mucho. Sí. Y Mucho los talento. gobiernos locales tienen un presupuesto muy reducido. Hay mucho talento dominicano que tiene capacidad de codificar, de trabajar, de poder crear plataformas perfectamente compatibles con todo lo que estamos hablando. Y eso no es costoso, y el talento lo tenemos. No tenemos que llamar a una compañía internacional a que venga y me haga un desarrollo. Lo podemos hacer localmente y así lo hemos hecho. Y ha ido avanzando muy bien. O sea que lo ideal sería que eventualmente sí haya esa colaboración entre los gobiernos locales y el gobierno central. Finalmente, director, Manuel. cuando el tiempo decante este momento y el país mire hacia atrás, ¿qué legado usted cree que va a dejar en el Consejo Nacional de Competitividad? Y si bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader estamos hoy sembrando un camino de progreso y desarrollo seguro y estable.
Óyeme, no me queda la menor duda de que lo que se ha logrado hasta ahora, como lo dije, esa transformación institucional ha sido y será uno de los mayores legados del presidente. Y lo que pasa es que la institucionalidad no es como una carretera que uno la ve. O sea, es difícil la gente palparla, pero se está sintiendo ya. Y a medida que los ciudadanos van abrazando ese cambio, es muy difícil echarlo para atrás. Cuando tú te acostumbras a esa nueva dinámica. Yo quisiera dejar burocracia cero, dejar el país con cero burocracia. Así es. Pero por lo menos encaminarlo a que mi sucesor lo continúe. Eso por un lado. Y dejar institucionalizado estos espacios público-privado de Meta 2036 para que las acciones que se prioricen hoy se sigan trabajando y haya continuidad. Eso es lo que nosotros necesitamos, tener una institucionalidad que nos permite tener un proyecto de país que trasciende gobierno, y creo que lo que estamos haciendo ahora es sembrando esa semilla. Es la única manera de poder dar el salto al desarrollo, porque la productividad que viene por todas estas transformaciones institucionales, la adopción tecnológica, la innovación. De hecho, la innovación requiere de una plataforma institucional que proteja las ideas. Claro, totalmente. Eso es parte de la innovación. Si no tenemos una plataforma institucional que realmente te dé esa seguridad, no va a haber innovación. Bueno, en momentos como ahora, cuando estamos peleando por nuestro himno nacional en YouTube, la verdad es que sí, la verdad es que se necesitan mayores controles en nuestro país para protección de esa data, para que esa data esté resguardada. Hablamos incluso de ciberseguridad, de proteger no solamente nuestros símbolos patrios, que ha sido la noticia del momento. Mucha gente no entiende ni siquiera cómo funciona YouTube y tú lo oyes hablando cualquier cosa. Pero qué bueno que contamos con sistemas como eso, que las instituciones se puedan comunicar entre sí y que eso esté protegido. Sí, sin duda. Y déjame decir algo, el presidente ha abarcado una cantidad enorme de proyectos a todos los niveles, infraestructura, a nivel de educación, a nivel de salud, y todos son necesarios. Y ojo, necesario recordando que tenemos un espacio fiscal muy limitado. Sí, esa es una realidad. Definitivamente. Y se están haciendo. Ahora bien, yo particularmente creo que ese componente institucional para mí va a ser el más distintivo de su proyecto de gobierno. Excelente. Esa es mi opinión personal. Sí, ¿verdad? yo creo que ahí está la transformación del Estado, en transformar no solamente la vida de los ciudadanos con eliminar mucho del tiempo de traslado, de costo, sino también dejar instituciones más robustas, más fuertes para la historia de la República Dominicana, que ha sido nuestra debilidad por tanto tiempo. Quiero agradecerte. Y es un cambio cultural. Sí, claro, de mentalidad. De mentalidad, es un cambio cultural, porque antes... Para todos, incluyendo los funcionarios. Todos, sí. Eso es muy importante. Toma tiempo. Sí. Toma tiempo y toma constancia. Eso es así. No te canses. No te canses, Peter. Vas muy bien. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a La ustedes. verdad es que hemos Volver tenido pronto. una conversación muy enriquecedora, cosas que no conocíamos y que conocemos ahora de lo que se está trabajando a nivel gubernamental. Qué bueno que hemos dejado un legado, una marca, que el presidente Luis Abinader tiene muchas cosas que mostrar al finalizar su periodo con personas como tú que lo acompañan para hacer eso posible. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nos vemos.